Bueno, entonces las vértebras, primero pues para poder analizar los segmentos de las vértebras tenemos que ver las partes de cada una de ellas. Entonces una vértebra tiene dos partes principales, cuerpo y láminas. Algunos le llaman a esta porción de las láminas el arco. Entonces el cuerpo es esto que está entre mis dedos y láminas son esto, toda esta porción. Las láminas, de las láminas se desprenden los procesos o apófisis y lo que une al cuerpo con las láminas va a ser el pedículo, que es esta porción. Esta porción es el pedículo. El pedículo me va a ayudar a formar un arco superior y un arco inferior que es mucho más pronunciado, que ahorita vemos pues, para qué es lo que forma ese arco. Las láminas, como decíamos, de las láminas se originan los procesos o apófisis. Los procesos van a cambiar de forma dependiendo del tipo del segmento del vertebral. Pero en general son los mismos, solo que cambian, pues tienen ciertas características en cada segmento. Tenemos proceso espinoso, procesos transversos y procesos articulares. Estos serían los procesos articulares, que son dos superiores y dos inferiores. En los procesos articulares tenemos las carillas articulares. Esta es cara articular que me sirven para las articulaciones intervertebrales. Cada vértebra se va a articular con una vértebra superior y con una vértebra inferior. Entonces, las articulaciones se dan con cada vértebra en tres lugares. Primero, entre cuerpo y cuerpo ocurre la articulación intervertebral, que es mediada por un disco articular de cartílago fibroso. Es una articulación cartilaginosa tipo sínfisis. Y también se da entre carilla articular y carilla articular de los procesos articulares. Esa articulación es una articulación sinovial plana, permite solamente deslizamiento. Por arriba entonces estaría articulando con otra vértebra de la misma forma. Cuando se articulan las dos vértebras me van a formar este espacio llamado el foramen intervertebral, que es muy importante porque por ahí emerge el nervio raquídeo. Bueno, entonces esas son las partes básicas de cada vértebra. Entonces vamos a hablar primero de las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales tengo dos tipos, vértebras cervicales típicas y vértebras cervicales atípicas. Las típicas siguen unas mismas características todas, entonces son C3, C4, C5, C6. Y las vértebras cervicales atípicas son las que tienen características diferentes. Acá tenemos dos ejemplos, las más importantes. Primero hablemos de las típicas. Cuando hablamos de las típicas tenemos que establecer ciertas características. Entonces, primero tienen un cuerpo pequeño comparativamente con los otros segmentos. Tienen un foramen vertebral amplio, gracias a, pues, al grosor de la médula espinal, y en esa zona la intumescencia cervicotorácica de la médula espinal. Existe también tienen también forámenes transversos, o sea, tenemos acá un proceso transverso diferente al proceso transverso de otros segmentos. ¿Sí? Y esos procesos transversos son un poco más laterales, tienen dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, y adicionalmente tienen un foramen transverso. Ese foramen transverso es ocupado por la arteria vertebral, que pasa por todos los forámenes excepto por C7. Tienen carillas articulares un poco más horizontalizadas comparativamente con las de otros segmentos. Siguen siendo verticales, oblicuas, casi verticales, pero son más horizontales que las demás. El proceso espinoso es bífido, o sea, termina en dos. Y pues tienen acá un reborde para una articulación llamada la articulación oncovertebral, que ocurre entre C2 y C6, perdón. Esas son las características de una vértebra cervical típica. Vamos a compararla con una vértebra cervical atípica. Las atípicas son tres vértebras. C1, que es también conocida como atlas, C2, también conocida como axis, y C7, que no la tenemos en este caso acá, que algunos le llaman la prominente. Entonces, las diferencias entre C1 y una vértebra típica, C1 y una vértebra típica, son muy evidentes. Primero, atlas no tiene cuerpo. En lugar donde está el cuerpo hay un arco y está acá rematado por un tubérculo anterior. Recordemos siempre que el cuerpo es la parte anterior de la vértebra, el proceso espinoso en la parte posterior. Entonces acá tenemos
un tubérculo anterior y un arco. Quien hace las veces de cuerpo, o sea, quien recibe la carga para la vértebra, son los masas laterales. Las masas laterales tienen carillas articulares superiores e inferiores, que las identifico por dos razones. La primera, las carillas articulares superiores son más cóncavas que las carillas articulares inferiores, que son más aplanadas. Segundo, la cara superior de Atlas tiene una estructura que no tiene la inferior, que es el surco para la arteria vertebral. Hay que tener mucho cuidado porque en muchas vértebras este arco, o sea, esto no se completa como un foramen, sino esta prominencia ósea no existe en algunos atlas, solamente es un surco acá. Cuando existe esta prominencia y se forma un foramen, ese foramen entonces es por arriba. De esa forma puedo identificarla. Entonces acá tengo las caras articulares para los cóndilos del occipital. Entonces estas caras articulares son más cóncavas que las inferiores y forman una articulación que es de tipo sinovial elipsoidea o sinovial condílea. En las carillas inferiores son para articulación con axis. Entonces, adicionalmente, no tiene proceso espinoso y en vez tiene, en el lugar donde debería estar el proceso espinoso hay un tubérculo, el tubérculo posterior de Atlas. Esas son las características que hacen que Atlas sea atípica. Ahora, Atlas se va a articular con axis. Ya habíamos dicho que Atlas se articula superiormente con los cóndilos del occipital para formar una articulación sinovial de tipo elipsoidea. Por abajo se va a articular con axis 3 veces. Se articula con las masas laterales formando una articulación atlantoaxial lateral que es de tipo sinovial plano y se articula con el diente. Miren que lo que hace diferente a axis es muy evidente, es el diente o proceso odontoideo o la odontoides de axis. Ese proceso odontoideo se va a articular con esta cara articular, que es la cara articular para la articulación atlantoaxial media. Es una articulación sinovial de tipo trocoide o en pivote. Entonces tengo tres articulaciones: atlantoaxiales laterales, atlantoaxial media, sinoviales planas y trocoide o pivote. Listo. Lo que hace diferente a C7 comparativamente con una vértebra cervical típica es que C7 tiene un proceso espinoso prominente y que no es bífido. Se parece más a un proceso espinoso de una torácica, solo que es un poco más horizontal. Es prominente. Y el resto de características también son muy parecidas a una vértebra torácica. Adicionalmente, por el foramen vertebral de C7 no pasa la arteria vertebral, sino pasa venas vertebrales. Ahora, una vértebra torácica, aunque pues son de personas diferentes estas dos vértebras, de todas formas, si encontráramos una vértebra cervical de esta misma persona, sería más pequeña que la torácica. Entonces el cuerpo es más grande, el foramen vertebral es más pequeño comparativamente con el cuerpo. Las caras articulares superiores e inferiores ya son más verticales y están en un plano frontal. Eso explica por qué eso en parte explica por qué el segmento torácico es más móvil mediolateralmente que anteroposteriormente. Tengo un proceso espinoso prominente y oblicuo hacia abajo y adicionalmente tengo otras caras articulares. Entonces tengo caras articulares acá laterales. En este momento nuestro asistente va a sostener acá, va a sostener acá. Entonces sosténgalo así, sin tapar nada. Se sostenga ahí, eso. Entonces ahí vamos a poder ver cómo se forma el foramen intervertebral y adicionalmente que tenemos estas caritas articulares. Entonces estas caras articulares pequeñas que vamos a ver va a ser un poquito más evidente si las ponemos acá. Estas caras articulares son para la articulación de la cabeza costal y mientras que esta cara articular es para la articulación costotransversa. Entonces la vértebra básicamente se articularía así con la costilla, perdón, se articularía así con la vértebra. Entonces acá se articula la cabeza de la costilla y acá se articula el tubérculo costal. Esa es una articulación de la cabeza costal, costotransversa, y las dos son sinoviales planas. Ya habíamos hablado acá de la articulación
que se presenta entre estas dos, que es una articulación interapofisiaria. ¿Listo? Bueno, esas son las características básicas de una vértebra torácica. Por otro lado, una vértebra lumbar tiene un cuerpo mucho más amplio, un foramen vertebral más pequeño. En ese foramen vertebral va a pasar la vértebra, la médula espinal solamente hasta el nivel de L2. Entonces, por esa razón, pues es un foramen vertebral muy pequeño, porque el resto va a estar ocupado por nervios raquídeos nada más, por la cola de caballo, en la caudequina. Adicionalmente, las caras articulares siguen siendo verticales, pero ya están en un plano sagital, ¿sí? El proceso espinoso es más corto, es más ancho, o sea, más alto. Y tengo dos procesos o apófisis adicionales. En esta vértebra, pues en este caso el proceso transverso está desgastado acá, pero si ustedes se fijan, vamos a poder ver acá dos procesos. Mira, esto es el proceso articular, este es el proceso transverso, igual que en las otras vértebras. Pero en la punta del proceso articular veo este proceso pequeñito, que es el proceso mamilar. Y en la porción inferior, entre el proceso articular y el proceso transverso, voy a ver el proceso accesorio. Entonces son dos procesos adicionales que no tienen las demás vértebras. ¿Sí? Esas son las diferencias en general con las demás. Ahora, los ligamentos que me dan soporte a la columna vertebral van a ser dos grandes, que son el ligamento longitudinal anterior y posterior. En esta zona va a tener el ligamento longitudinal anterior, pues porque habíamos dicho que el cuerpo es anterior, ¿no? En esta zona tengo el ligamento longitudinal posterior, así unido acá al cuerpo. Y cada uno me va a limitar la función contraria al lugar en donde están ubicados. Entonces, por ejemplo, si tengo longitudinal anterior, él me limita la hiperextensión. Cuando tengo longitudinal posterior, me limita la hiperflexión. ¿Sí? No son los únicos que lo hacen, pero son los principales en hacerlo. Y adicionalmente tengo ligamentos de soporte para la articulación atlantoaxial y para la unión acá entre atlas y axis. ¿Por qué? Porque resulta que como acá tengo, en el lugar donde está el lápiz, tengo la médula espinal. Si se fractura la odontoides puede llegar a lesionar la médula espinal en un nivel muy alto. Si eso sucede, pues eso compromete la vida de la persona y además compromete la integridad de la función de todas las estructuras de ahí hacia abajo, que es básicamente todo el cuerpo excepto la cabeza. Entonces, por esa razón tengo varios ligamentos de soporte. Voy a tener un ligamento llamado ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme se llama así porque tiene forma de cruz. Viene de acá y hacia arriba. El ligamento cruciforme tiene tres porciones. Una porción transversa, que es el ligamento transverso de atlas, que va desde masa lateral a masa lateral. Una porción longitudinal, que va desde el cuerpo de axis hasta arriba, longitudinal superior y longitudinal inferior. Longitudinal inferior viene desde el cuerpo hasta el diente, y longitudinal superior desde el diente hasta la cara interna del hueso occipital, por dentro del foramen magno, que eso ya está pues en el cráneo. Tengo también un ligamento del vértice que viene acá, ligamento del vértice de axis, y tengo los ligamentos alares que vienen de acá hacia el occipital y de acá hasta el occipital. Esos son ligamentos de soporte. Encima tengo también la lámina tectoria que se continúa luego acá abajo con el ligamento longitudinal posterior. Y le permiten dar estabilidad y le permiten el movimiento característico de axis, que es que axis me permite la rotación de la cabeza y del cuello, porque es una articulación de tipo trocoide.